Vamos ahora a hablar de un nuevo elemento, de una nueva válvula que se llama el triodo. El triodo se llama así porque comprende tres electrodos, además del ánodo y el cátodo, que ya conocíamos que llevaba el diodo. Lleva un tercer electrodo, que es este de aquí, que está dibujado con trazos discontinuos, dispuesto entre el ánodo y el cátodo, y se denomina reja. La reja está constituida por, como veis aquí, un hilo muy finito. Esto es un corte transversal que se le ha hecho, un hilo muy finito, enrollado en espiral en torno al cátodo, pero sin tocarlo, y luego va el ánodo. O sea que esto sería el cátodo, la reja y el ánodo, con su patilla correspondiente de salida. Y aquí dentro, como es lógico, dentro del cátodo iría el filamento. Esta reja no influye en el paso, así en este circuito, en el paso de los electrones. Pero sí puede influir si se le pone un potencial eléctrico distinto al del cátodo. De esta manera podemos decir que la reja puede servir para hacer variar la corriente que atraviesa el triodo. Para sacar la curva característica del triodo se usa el mismo sistema que en el diodo. O sea, se conecta un voltímetro en paralelo entre el ánodo y el cátodo, y en serie un miliamperímetro, y a través del potenciómetro se le va dando tensión. Y a medida que medimos, según la tensión que le demos, medimos qué intensidad circula, estamos trazando unos puntos y trazamos la curva característica. Bueno, pues aquí tenemos los ejes abscisas, una con la intensidad, con los miliamperios, y una con la tensión anódica con voltios. Y aquí pues se han sacado todas unas curvas características según las diferentes tensiones de rejas. ¿Qué pasa si aplicamos a la reja una tensión de menos 2 voltios? Pues la corriente anódica resulta tanto menor cuanto más negativa es la tensión de reja. Cuando el triodo funciona en el punto A, en este punto, o sea, con una tensión anódica de 75 voltios, una tensión de reja de 0 voltios, tenemos una corriente anódica de 18 miliamperios. Y cuando funciona en el punto B, sin variar la tensión anódica, con los mismos 75 voltios de tensión anódica, pero aplicándole menos 2 voltios a la tensión de reja, llegamos a este punto. Y aquí solo tenemos ya 8 miliamperios, o sea, apenas 8 miliamperios, o sea, variando en menos 2 voltios la tensión de reja. Esto se produce por la repulsión de los electrones que ejerce la reja. Por eso solo pasan los electrones más veloces. También los obstaculiza la carga espacial que se origina en torno al cátodo. También se puede decir que de igual modo la corriente anódica, se puede variar la corriente anódica en vez de variar la tensión de reja, variando la tensión anódica. O sea, si dejamos la misma tensión
de reja y variamos la tensión anódica a 35 voltios, ¿qué pasa? Que con 0 voltios de tensión de reja también obtenemos los 8 miliamperios. Pero, ¿cuál es aquí el detalle? O sea, que para tener la misma tensión, o sea, aquí hemos bajado, os lo he dicho mal antes, eran menos 12 voltios, menos 2 voltios, ya lo diré, menos 2 voltios a 75 voltios teníamos 8 miliamperios. Y con los menos 2 voltios, sin tocarlos, reducimos la tensión anódica a 35 voltios, obtenemos también los 8 miliamperios. Pero con una salvedad, que aquí solo hemos variado de 0 a 2 voltios. Y para obtener lo mismo, aquí hemos tenido que variar 40 voltios. Bueno, vamos a hablar ahora de los tetrodos electrónicos. Para comprender el por qué se han creado otros tipos de tubos electrónicos, además del triodo, como por ejemplo este que vamos a ver, el tetrodo, será preciso volver a considerar durante unos instantes el propio triodo. Los electrodos del triodo, al estar dispuestos a corta distancia entre sí y recíprocamente aislados, pueden considerarse como las armaduras de un condensador, por lo que se suele decir que entre dos electrodos existe una capacidad interelectródica, creo que se llama, vaya con la palabrita también. En un triodo se consideran 3 capacidades electródicas, cada una de las cuales se debe a 2 de los 3 condensadores o 3 capacidades que hay entre los electrodos. Para apreciar claramente esas 3 capacidades, supongamos que sean debidas a condensadores propiamente dichos, los que por tal motivo se han diseñado fuera del triodo con las armaduras conectadas a los electrodos. En dicha figura se advierte que hay una capacidad entre el ánodo y reja, que se indica con CA minúscula G. Otra entre reja y cátodo, que es la CGK, y la otra entre ánodo y cátodo, que es la CAK. En relación a estos tres condensadores, estas 3 capacidades, la única que nos interesa a nosotros es la K. O sea, estas dos no nos interesan, para nada. Lo que nos interesa es esta capacidad. Surge la idea de que dicho condensador puede construir una conexión entre el ánodo y la reja del triodo. En efecto, se ha comprobado que la señal amplificada presente en el circuito anódico puede retornar parcialmente al circuito de la reja, precisamente a través de la conexión establecida por el condensador. O sea, pensad que estos son capacidades interiores del triodo, que esto no está fuera. Suele decirse por tal motivo que a causa de la capacidad entre el ánodo y la reja de un triodo se produce la retrocesión de una parte de la señal desde el circuito anódico de la reja. La señal que retrocede al circuito de reja hace variar la corriente anódica. Por consiguiente, además de quedar controlado de modo deseado por la señal aplicada por el
por el generador, resulta controlada también de modo no requerido por la señal retrocedida, a causa de la capacidad que habíamos dicho. Como consecuencia de esta circunstancia, puede producirse en muchos casos un funcionamiento irregular del tubo. Las irregularidades de funcionamiento se producen con frecuencias algo elevadas. No sé, por ejemplo, cuando se trata de una señal de radiofrecuencia. En efecto, no sé si os acordaréis que dijimos que la reactancia del condensador disminuye al aumentar la frecuencia. Se comprende de que la capacidad CAG, que es esta, constituye un camino tanto más fácil para la regresión de la señal cuanto más alta sea la frecuencia de dicha señal. Para poder amplificar señales de frecuencia algo elevada, es imprescindible impedir la retrocesión de la señal debida a la capacidad existente entre ánodo y la reja. A tal efecto se ha dispuesto entre los dos electrodos una segunda reja, creando así el tetrodo. O sea, aquí se ha puesto otra reja, que se llama reja pantalla, mientras que la asistente, ya para distinguirla, se llama reja control, que es esta, que es la que controla el paso de la corriente. O sea que aquí tenemos ya dos rejas. La reja control y la reja pantalla. La reja control se indica normalmente como G1 y la reja pantalla como G2. Eso lo veréis en los esquemas, sobre todo en los datasheets de las lámparas, que viene G1, G2, en fin. Y esto ya, si lo observáis, veréis que es así. Vamos a ver ahora cómo está hecho un tetrodo. Bueno, aquí podemos ver lo que es el tetrodo. Está compuesto por el cátodo, por la reja control, que ya conocemos. Luego lleva la reja pantalla, que es otro espiral como la reja control, y luego ya viene el ánodo. Estas van una dentro de otras, sin tocarse unas a otras. Lleva una patilla, como es lógico, de conexión fuera, y esto es el símbolo eléctrico del tetrodo. O sea que con respecto al triodo, lo único que se le ha añadido es esta reja, que es la reja pantalla, que es esta de aquí. Como advertimos, en consecuencia de poner otra rejilla, pues se nos crean aquí otras dos capacidades. Así como en el triodo solo teníamos en cuenta una capacidad, en el tetrodo tenemos que tener estas dos capacidades, la CAG1 y la CAG2. O sea, estas son las dos capacidades que tenemos que tener en cuenta en el tetrodo. Ahora la restricción de la señal amplificada se produce a través de la capacidad CAG2, a través de esta capacidad existente entre el ánodo y la reja pantalla. Llega a la reja pantalla la señal
encuentra dos caminos a proseguir para su recorrido, uno constituido por la capacidad existente entre la energía pantalla y la de control, y otra la de la batería G2, perdón, BG2, entre la batería esta. Esta batería, por poseer una resistencia interna muy reducida, ofrece a la señal una vía de acceso mucho más rápida que la capacidad CG2A1, o sea que tiene mucha más facilidad para recorrerlo hacia aquí que no por recorrerlo hacia aquí. Como consecuencia, la señal retrocedida del circuito anódico atraviesa la batería sin entrar en el circuito de la reja control y por lo tanto no crea las anomalías halladas en el triodo. Se advierte en el acto que la introducción de la reja pantalla modifica de modo notable las características anódicas del tubo, que resultan sensiblemente diferentes a las del triodo. O sea que originan unas de las curvas de las características anódicas, como veíamos antes, que eran unas curvas más o menos así. Pues en este caso del tetrodo originan unas curvas que hacen una cosa así. Y estos son unas anomalías que dificultan bastante la amplificación de las señales que pasan a través del tetrodo. Por esta circunstancia, debido al curso irregular de las características del tetrodo, que constituye un inconveniente, como hemos dicho, se ha tratado de eliminarlo creando un nuevo tubo electrónico que hoy en día ha reemplazado en su totalidad ya al tetrodo en todas sus aplicaciones prácticas. De todas formas, en los circuitos de radio, tetrodos pocos vais a encontrar, yo casi diría que muy pocos aparatos lo llevan. Lo que llevan ahora es que son los que se utilizan normalmente, es el pentodo, del cual vamos a hablar seguidamente. El tubo electrónico que ha reemplazado al tetrodo es llamado pentodo por comprender 5 electrodos, como se aprecia aquí en el dibujo este. Además de la reja control, lleva la reja pantalla y una reja que se le ha añadido que se llama la reja supresora. Y están denominadas por las siglas G1, G2 y G3. Como veis, van dispuestas, o sea, el cátodo, encima del cátodo va la reja control, encima de la reja control va la reja pantalla, y encima de la reja pantalla va la supresora, y encima de la supresora va el ánodo. O sea, y esto van unos dentro de otro, sin tocarse, están todos aislados, unos de otros, y conectados pues a unas patillas exteriores. Y este es el símbolo eléctrico del pentodo. La reja supresora tiene por objeto impedir a los electrones secundarios emitidos por el ánodo que lleguen a la reja pantalla, así como sucede en el tetrodo. Y a tal fin va conectada al cátodo, por lo que se encuentra al mismo potencial que dicho electrodo. Algunos tipos de pentodos, la reja supresora va unida en el interior del tubo, a la misma patilla, o sea, como este, que veis va unido, la reja supresora va unido al cátodo. Pero os podéis encontrar tipos de lámparas, de pentodos,
que no lleva en este puente y hay que hacerlo exteriormente. Pero bueno, esto en los esquemas viene indicado y en los datasheets de las válvulas pues también. Previo hay una serie de válvulas que lo llevan, la conexión es interna, y hay otra serie de válvulas que la conexión hay que hacerla externamente. Los electrones secundarios, al ser emitidos por el ánodo con velocidad reducida, no pueden franquear la reja supresora, la cual se halla al mismo potencial que el cátodo, y por consiguiente regresan al ánodo en lugar de alcanzar la reja pantalla. Cuando este electrodo posee una tensión superior a la anódica, los electrones primarios en cambio no son detenidos por la reja supresora, ya que poseen una velocidad superior a lo de los secundarios. De esta manera pues se elimina el curso irregular de la característica anódica observado en el tetrodo, puesto que la corriente anódica del pentodo no queda disminuida por los electrones secundarios, que la reja pantalla no consigue ya sustraer cuando la tensión es mayor que la tensión anódica. Las características anódicas del pentodo resultan modificados, por tanto, con relación a las del tetrodo, como se advierte aquí en este dibujito, donde también se muestra el circuito con que se puede determinar los valores para el trazado de dichas características. O sea, esto es lo de siempre, lo mismo, el voltímetro, el miliamperímetro, otro voltímetro en este caso aquí, y dos potenciómetros. Y como he dicho, el circuito es idéntico, ya que consideramos para el tetrodo desde el momento en que la reja supresora que el pentodo posee de más se halla simplemente conectado al cátodo dentro del tubo. Las características han sido determinadas con una tensión de reja pantalla de 250 voltios, suministrada por una batería. También aplicada en este caso entre la rejilla, pantalla y el cátodo. Dicha tensión aparece indicada en las características sobre las que se ha trazado asimismo la línea a rayas, que delimita la zona situada debajo de aquella, que es esta de aquí, en la que los valores de la tensión y corriente son tales que se pueden hacer superar la máxima disipación anódica. Puede decirse pues que en un pentodo la corriente anódica es casi totalmente independiente de la tensión anódica y por ende casi exclusivamente depende de la tensión de la reja control. Y también podemos decir que cuanto mayor es la tensión de reja pantalla, tanto mayor resulta la corriente anódica. En efecto, mientras que la resistencia diferencial interna en los triodos puede tener como máximo un valor del orden de unas decenas de kiloohmios, en el pentodo puede alcanzar valores del orden de los megaohms. En este caso, la recta horizontal trazada no se encuentra en el punto P, aquel famoso que dijimos, sino la característica del pentodo relativa a la tensión de reja control, puesto que dicha característica es casi horizontal. Este hecho es una consecuencia lógica del notable valor que posee la resistencia diferencial interna del pentodo, puesto que el coeficiente de amplificación es igual al producto de la pendiente por la resistencia diferencial interna. Si esta última es grande, también será elevado, como es lógico, el coeficiente de amplificación.
Pues conviene recordar que el pentodo posee una resistencia diferencial interna y un coeficiente de amplificación muy superiores a los del triodo. Estos dos parámetros diferenciales resultan muy distintos a lo de los triodos, porque en ellos se toma en cuenta, por ejemplo, la influencia de la tensión anódica, la cual se ha podido apreciar. Es muy reducida en el pentodo por la presencia de la reja pantalla. La misma dificultad encontrada en la determinación gráfica de la resistencia diferencial interna y del coeficiente de amplificación se presenta también en la determinación experimental de estos parámetros, cuando se utilizan a tal fin los circuitos descritos para el triodo, como hemos visto antes. Es evidente, en efecto, que a causa de la reducida influencia de la tensión anódica en la corriente anódica, para conseguir la variación de 1 mA en dicha corriente, o bien para mantenerla, o sea, para mantenerla constante, cuando la tensión de la reja varía en 1 voltio, se persistiría una variación enorme de la tensión anódica. Por tal motivo, los valores de los parámetros precitados indicados por los fabricantes de pentodos se determinan con aparatos especiales que permiten superar la mencionada dificultad. O sea, de todas formas, no os preocupéis, porque si queréis saber todos los datos, pues bajáis el datasheet de la lámpara y tendréis todas las curvas, los coeficientes de amplificación, la recta de carga, en fin, os lo dan todo. Bueno, pues resumiendo en cuanto acabamos de decir, podemos concluir que en el pentodo la reja pantalla elimina los inconvenientes hallados en el triodo, a causa de la retrocesión de la señal, mientras que la reja supresora elimina los inconvenientes encontrados en el tetodo a causa de la emisión secundaria del ánodo. Bueno, pues después de haber estado estudiando la constitución y características del diodo, el triodo, el tetrodo y el pentodo, que espero no haberos aburrido mucho. Yo ya sé que es un poco de tostón esto de toda la tanta teoría, pero bueno, y además está muy resumido, porque podíamos hablar largo y tendido sobre las válvulas termoiónicas, pero era absolutamente necesario, porque si no, no podíamos llegar a este paso y comprender por qué podemos oír las señales de radiofrecuencia. Vamos a hablar ahora de la clasificación de los amplificadores. Los amplificadores son circuitos radioeléctricos que utilizan, según su función, se clasifican en un grupo o en otro. Una de las aplicaciones más importantes que los tubos precitados hallan en radiotecnia es la amplificación de las señales de baja frecuencia o radiofrecuencia, de las que ya hablamos, de lo que era la baja frecuencia y la radiofrecuencia, no sé si os acordaréis. Los tubos electrónicos constituyen efectivamente los elementos esenciales de los amplificadores, que se emplean en todos los aparatos de radio para aumentar la amplitud de las señales, a fin unas de poder utilizarlas convenientemente y otras para amplificarlas. Puesto que la amplificación de las señales de baja frecuencia han de satisfacer exigencias distintas, de satisfacer distintas exigencias en gran parte de las requeridas para la amplificación de las señales de radiofrecuencia, los amplificadores se clasifican en dos tipos: amplificadores de baja frecuencia y amplificadores de radiofrecuencia, los cuales se distinguen entre sí por la naturaleza de sus circuitos. Como veremos en lecciones venideras, la misión de los amplificadores en determinados casos es esencialmente la de suministrar una tensión con mayor amplitud aplicada a la rejilla.
estos amplificadores se llaman por tal causa amplificadores de tensión. En cambio, en otros casos, los amplificadores han de proporcionar no solo una tensión, sino también una corriente determinada y por ende una potencia eléctrica. Estos amplificadores se denominan por tal motivo amplificadores de potencia. Pues de cuanto acabamos de exponer, se infiere que los amplificadores utilizados en radiotecnia pueden clasificarse en los 4 tipos siguientes. Primero, amplificadores, ya me he equivocado, amplificadores de tensión para baja frecuencia. 2. Amplificadores de potencia para baja frecuencia. Tres. Amplificadores de tensión para radiofrecuencia. Y cuarto y último, amplificadores de potencia para radiofrecuencia. Estos son los 4 tipos de amplificadores que vamos a utilizar. Los 3 primeros, los amplificadores de tensión para baja frecuencia, los amplificadores de potencia para baja frecuencia y los de amplificadores de tensión para radiofrecuencia, se emplean tanto en receptores como en transmisores. Podríamos hacer pues aquí, una cosita así. Esto sería tanto en RX como en TX. En recepción como en transmisión se utilizan estos amplificadores. Y en cambio los amplificadores de potencia para radiofrecuencia se utilizan en modo exclusivo en los transmisores. Estos se utilizan en TX, en transmisión. Todos esos tipos de amplificadores se tratarán en próximas lecciones. En teoría, teníamos que empezar por los amplificadores de tensión de baja frecuencia, pero vamos a invertir el orden. Y os diré por qué. Porque como tenemos el receptor que estamos montando, pues tenemos un amplificador de potencia para baja frecuencia, que es el que vamos a usar, y estudiaremos primero el amplificador de potencia para baja frecuencia. Y luego ya veremos, seguiremos ya el orden preestablecido. Pero ahora me interesa ver cómo funciona el amplificador de potencia. No sé si se había visto antes, pero bueno, tenía la cámara un poco desplazada. Estos 3 son recepción y transmisión, y este es solamente transmisión. Bueno, esto es un circuito clásico de amplificador
de baja frecuencia, ¿eh? Aquí no lo hemos puesto, pero lo vamos a poner. Esto es un amplificador de baja frecuencia. No vamos a entrar en mucho detalle. Esto lo he querido explicar adelantándome un poco al orden del curso, porque como vamos a montar el receptor, pues quiero que sepáis un poco cómo funciona esto. Ya digo, esto es un clásico amplificador de baja frecuencia, amplificador de potencia de baja frecuencia. Aquí está la válvula con sus tres rejas, supresora, pantalla y de control, la G1, G2 y G3, que aquí lo ponemos. La G1 es la reja de control, no sé si os acordáis que lo dijimos, la G2 la reja pantalla, la G3 la reja supresora, el ánodo y el cátodo. O sea que esto es, claro, que es un pentodo. Pentodo va alimentado a través de la corriente anódica, va a la reja pantalla. La reja supresora, como veis, lleva un puente conectado al cátodo. Y aquí lleva un condensador, que es el condensador de coplo que va directamente a la rejilla de control. Esto nada, estos son los filamentos de la lámpara, que no sé por qué los he puesto. El altavoz lo podemos tratar como una resistencia, pues, de 8 ohmios. ¿Qué pasa? Aquí nos entra la señal en baja frecuencia, que viene de... normalmente suele venir de la etapa preamplificadora de baja frecuencia. Nos entra la señal y ese condensador está aquí. ¿Por qué no podemos poner la señal directa? Muy fácil. Este condensador aquí no nos dejará pasar la componente continua, solamente nos dejará pasar la componente alterna. Va a la reja control, la señal es amplificada, como sabemos o teníamos que saber con las lecciones anteriores, que hemos visto cómo se amplifica la señal en un pentodo, y la señal amplificada a través del ánodo pasa al transformador de salida. ¿Por qué hay que poner un transformador? Muy fácil. Porque la salida de la lámpara está en alta impedancia. Y los altavoces de 8 ohmios son de baja impedancia. Entonces tenemos que poner un transformador en medio que nos convierte la alta impedancia en baja impedancia. Por otra parte tenemos la corriente anódica, que nos alimenta la reja pantalla. No sé si os acordáis que hemos dicho antes en la teoría porque se tiene que alimentar la reja pantalla. Y la reja supresora va conectada directamente al cátodo. La salida del transformador va a la bobina del altavoz, la bobina móvil del altavoz, y este es un terminal va más. Y aquí tenemos la polarización de la lámpara, que es polarización automática, que va, la resistencia catódica va directamente a masa, y luego tenemos un condensador electrolítico para el nivelaje un poco de eliminar las fluctuaciones de la corriente del cátodo.
Y esto es así, a grosso modo, cómo funciona un amplificador de baja frecuencia. De todas formas, esto ha sido una introducción para que sepáis un poco cómo funciona, porque claro, si montamos el receptor y no sabéis cómo va, pues... De todas formas, todo esto lo trataremos en lecciones venideras más profundamente. Esto ha sido una cosa así muy subjetiva para que sepáis un poco de qué va el tema. Igual que haremos lo mismo con lo que es toda la etapa de radiofrecuencia, para luego ya entrar ya en profundidad en todo lo que son los amplificadores de baja frecuencia, los de radiofrecuencia, en fin, porque es interesante saber cómo funciona, porque podéis encontrar diferentes sistemas, tanto de polarización como, en fin, muchas otras cosas. Bueno, pues dicho esto, ya queda por terminada este pequeño inciso en cuanto a funcionamiento de los amplificadores de baja frecuencia. Ya digo, es muy subjetivo esto, porque, ya digo, vamos a entrar mucho más profundamente en el tema, ¿eh? Aquí os voy a dejar unos símbolos eléctricos de unos tubos electrónicos múltiples que más se utilizan. Aparte de los básicos que, como sabéis, es el diodo, el triodo y el pentodo. Luego hay otros que es el doble diodo, doble triodo, el doble diodo triodo, el triodo pentodo, en fin, hay una serie de que son tubos múltiples. Pero bueno, esto ya son combinaciones que se han creado entre los tubos básicos. Más que nada para que sepáis que están ahí. Ahora vamos a hablar de un aparato que es importante si podéis hacerlos con él, que es el oscilador modulado. El oscilador modulado tiene varias funciones. Una es sacar una señal de baja frecuencia. Bueno, tiene dos cables, o sea, un cable con dos salidas, una negativa que es malla y otro es el activo, el positivo. Lleva un atenuador, que es este de aquí, y luego lleva un conmutador de bandas, que es onda larga, onda media, onda corta, frecuencia modulada y la señal de baja frecuencia. Luego lleva un dial para poder, pues, poner la frecuencia que nos interese en ese momento. Estos osciladores sirven la señal de baja frecuencia, sirve para seguir los circuitos, para poder detectar las señales si hay ningún circuito interrumpido, todo lo que sea baja frecuencia. Luego tiene todas las bandas, la onda, la FM, la larga, la corta, la media y la larga, porque esto es muy importante, sobre todo para regular, como veremos más adelante en los aparatos superheterodinos, los transformadores de frecuencia intermedia. Bueno, esto es el encendido, y esto es si podemos poner en modo interno o modo externo, una señal interna o externa. Este está en alemán porque el que conseguí estaba en alemán, no sé por qué. Ah, sí, me acuerdo. No sé por qué motivo se borró todo lo que era la serigrafía y lo único que encontré fue esto. Pero bueno, tanto da, o sea, por los mandos que tiene tampoco no es importante. Ya digo, si podéis hacer con uno de ellos, no en caso que sea este modelo, hay 20.000 modelos de osciladores por internet, seguro que encontráis. Luego hay otro tipo, que es este más pequeñito, que hace lo mismo que el otro, es lo mismo pero más reducido,
tener un inconveniente que todo está en megaciclos, pero bueno, hace lo mismo. Tiene una señal de baja frecuencia que se saca por aquí y las de radiofrecuencia. Va con una pila de 4 voltios y medio, una petaca. Esto lo hacían para antes, cuando iban a reparar aparatos, pues poder llevarlo y que fuese cómodo de transportar, no tener que llevar un mamotreto aquel. Y además iba, ya digo, con baterías. Pensad que en los tiempos que hablamos, mucha gente de la zona rural no tenían luz y tenían que ir con aparatos de radio a baterías y en fin. Yo le he quitado la pila y le he puesto una salida de corriente continua de 4 voltios, o sea, para conectarlo a 4 voltios y medio, porque yo ya no voy a ir a ningún sitio a reparar. Bueno, pues digo, y este lo podéis encontrar por internet, son muy económicos, los venden por muy poco precio y os pueden servir tanto como estos de aquí. O sea que yo os aconsejaría que si os podéis agenciar un aparato de ese tipo, pues os vendría muy bien. Pero bueno, de momento no lo vamos a necesitar porque todo lo que es la parte de radiofrecuencia, pues si no es con los superheterodinos, con los aparatos de reacción, no, de momento no lo vamos a usar. Vamos a usar, eso sí, la baja frecuencia, pero no vamos a regular transformadores de frecuencia intermedia, porque estos aparatos experimentales, los regenerativos, pues no llevan ese tipo de componentes, como veremos. Pero bueno, ya os digo, es interesante tenerlo, es bastante interesante. Y luego lo que sí, que os tendríais que agenciar, porque esto lo tendremos que emplear en la siguiente lección, es esto. Es un inyector de señales de baja frecuencia. Estos inyectores de señales van con una pila de 1,5 voltios aquí dentro. Esto me lo he construido y es muy fácil de construir. Ya os dejaré un enlace con un tutorial que tengo hecho de cómo se construye y ya veréis que no es nada difícil. Incluso creo que por ahí se vende un kit, creo que es de Sales Kit, que te lo venden ya prácticamente hecho. Y digo, esto sí que es interesante tenerlo para poder seguir los circuitos si tienen averías, y saber por dónde anda la señal, si están interrumpidos, si no están interrumpidos. Y digo, esto sí que es un aparato que conviene que lo tengáis. Y ya os digo, os voy a dejar el tutorial para hacerlo, y si no, lo podéis adquirir por muy bajo precio. Este es el transformador para conectar el altavoz. Es un transformador para adaptar la alta impedancia de la lámpara de salida a la baja impedancia de la bobina del altavoz. O sea, este transformador es imprescindible ponerlo, porque si no, no vais a oír nada por el altavoz. No todos los transformadores sirven para cualquier tipo de lámpara y altavoz. Dependiendo de la lámpara, el altavoz tiene que tener unas impedancias o tienen que tener otras. Estos altavoces eran fijos para un tipo de lámpara, o sea que tenías que adaptar ese altavoz al tipo de lámpara, que no había otra. Hoy en día se fabrican unos transformadores que son de ese tipo que veis aquí, que llevan ya varias salidas, para según la potencia de 2,5 vatios hasta 15 vatios. Y por esto ya es mucho más moderno, pero antes, antiguamente, cuando había los aparatos, había estos transformadores y había que poner el suyo. O sea que aquí no había más tutía. Pero hoy en día, digo, podéis encontrar esos en el mercado sin ningún problema.
Pues esto es en cuanto al transformador, tenerlo en cuenta, que siempre tiene que ir un transformador adaptador de impedancia. Luego tenemos los altavoces. Los altavoces hoy en día no tienen problema, porque son de ese tipo, llevan la bobina móvil del altavoz que hace vibrar la membrana, y para la excitación llevan un imán permanente, que es el tipo de altavoz que ya se utilizaron también en los equipos Alhambras. Pero al principio no se utilizaban estos altavoces, se utilizaban altavoces de ese tipo, que llevaban aquí, no sé si lo apreciaréis, esto, en vez de imán, aquí, esto es un electroimán, lo que llamaban la bobina de campo, aparte de la bobina de la membrana, de la bobina móvil. ¿Y esto qué hacía? Pues esto hacía dos funciones. Esto hacía de electroimán para el altavoz, y al mismo tiempo era la impedancia de filtraje de la corriente anódica. No sé si os acordáis cuando hablábamos del alimentador anódico, que entre los dos condensadores electrolíticos había una impedancia. Pues muchos receptores utilizaban, como al poner en marcha el aparato, daban tensión directamente al electroimán, se excitaba el electroimán del altavoz, y al mismo tiempo hacía de filtro. Pero luego cayeron en desuso cuando ya se pusieron los altavoces de imán permanente. Las radiocomunicaciones se realizan por medio de las ondas de radio, llamadas también ondas electromagnéticas, ya que están formadas por un campo electromagnético, o sea, por el conjunto de un campo eléctrico y otro magnético. La radiación de las ondas por la antena se consigue alimentando dicha antena con una corriente alterna de determinada frecuencia. Así pues, también el campo magnético que se irradia al espacio varía del mismo modo y con la misma frecuencia que la corriente que alimenta la antena. La corriente alterna con que se alimenta una antena se llama, con más precisión, corriente de radiofrecuencia. Que de ahora en adelante la indicaremos con la abreviatura RF, radiofrecuencia. Hemos de considerar el funcionamiento de diversos tipos de transmisores, de radiotransmisores. El funcionamiento de diversos tipos de osciladores, preamplificadores y amplificadores finales necesarios para poder obtener la corriente de radiofrecuencia para alimentar una antena. Esto sería esto. Como sabemos, para hacer circular una corriente es necesario una tensión, y por lo tanto, al considerar los diversos elementos de un transmisor, hemos de tener en cuenta también la potencia en juego, la cual depende precisamente de la tensión de la corriente. Entre los elementos de un transmisor, solo unos cuantos suministran una potencia considerable.
En los demás la potencia es muy pequeña, ya que no producen una corriente apreciable, por lo que nos limitaremos a considerar la tensión que estos proporciona. La señal de radiofrecuencia la produce el primer elemento del transmisor, o sea, el oscilador de radiofrecuencia. Dicha señal posee una frecuencia perfectamente determinada, ya que varía senoidalmente en el tiempo, como se ve en el gráfico. Sobre el eje horizontal del gráfico se indica el tiempo, mientras que el vertical no se ha marcado con magnitud alguna, pues como hemos advertido no especificaremos por ahora ninguna magnitud que constituya la señal. En cambio, se ha indicado con la letra A el valor máximo de la sonoide, que recibe el nombre de amplitud de señal. Amplitud de señal. Podemos ver así que la señal de radiofrecuencia tiene una amplitud muy pequeña, por lo que es necesario pues aumentarla antes de radiarla al espacio, porque si no llegaríamos a ningún sitio. La operación mediante la cual se aumenta la amplitud de la señal se llama amplificación, que efectúa en primer lugar el preamplificador de radiofrecuencia. O sea, aquí es el oscilador de radiofrecuencia, y nuestra frecuencia aquí pasa al preamplificador de radiofrecuencia, finalmente pasa al amplificador final de radiofrecuencia, y de ahí ya directamente va a la antena. Como veis, la señal obtenida aquí de la primera, pues aquí ya está más amplificada, y aquí ya está mucho más amplificada, que ya la podemos radiar. Las ondas radiadas por el transmisor pueden propagarse en el espacio y alcanzar puntos muy lejanos, pero no llevan consigo mensaje alguno, ya que se trata de ondas persistentes o continuas. Es decir, son ondas que se suceden de un modo uniforme, siempre iguales entre sí, como podéis ver aquí. Esto es una onda continua. El método más sencillo de emitir una señal era a base de telegrafía. ¿Cómo funcionaba el tema? Pues funcionaba de la siguiente manera. Se emitía una onda igual, seguida, y se interrumpía por un espacio de tiempo X. En la telegrafía, cuando se inventó el Morse, el señor Morse dijo que una raya equivalía a 3 puntos. O sea, que interrumpían aquí la señal, quedaba este espacio de aquí. Luego, cuando era una raya que era mucho más larga, pues interrumpían aquí y quedaba una señal más grande. Luego interrumpían otra vez y así. O sea que la telegrafía realmente era una onda continua interrumpida. Y esto fue el principio de la transmisión por telegrafía. Después de
de la radiotelegrafía se cambió y se llamaban radios telefonía o radio telefónico, porque ya había una onda, en vez de ser así, ya una onda ya estaba modulada. Cada onda se podía modular de dos maneras, o en amplitud o en frecuencia. Una señal de radiofrecuencia se puede modificar, como hemos dicho, variando su amplitud, aquí, o en los que se vería la amplitud de la señal de radiofrecuencia. Y los transmisores de frecuencia. O sea, que se llaman señal de radiofrecuencia modulada en amplitud o señal de radiofrecuencia modulada en frecuencia. Ante todo, debemos tener presente que los sonidos a transmitir son recogidos por un micrófono que los transforma en corrientes o tensiones alternas de amplitud y frecuencia diferentes a la naturaleza de los propios sonidos. Como veremos en las lecciones que siguen, esta señal posee, en casos especiales, un curso senoidal. Ahora examinaremos una señal senoidal que podemos representar como se ha hecho aquí. Puesto que dicha señal tiene una frecuencia muy inferior a las señales de radiofrecuencia utilizadas normalmente por las transmisiones de radio, recibe el nombre de baja frecuencia, que se denomina con las siglas BF, señal de baja frecuencia. Aunque varía la amplitud de la señal de radiofrecuencia, la modulación no altera la frecuencia de dicha señal. Lo contrario ocurre en el caso de modulación de frecuencia, donde la amplitud de la señal de radiofrecuencia permanece constante, variando la frecuencia. O sea, que resumiendo, aquí tenemos una señal de baja frecuencia, una señal de radiofrecuencia, y cuando esta señal se modula, o sea, esta podríamos llamar que es la portadora, queda esta señal con las características de la señal de baja frecuencia. Y en cambio, cuando se modula en frecuencia, pues lo que varía, la amplitud queda igual y lo que varía es la frecuencia. Que esto sería, pues, esto de aquí. Si lo puedo más o menos trazar una línea recta. O sea que esto sería la modulación en amplitud y esta sería la modulación en frecuencia. Vamos a verlo ahora, a ver si lo podemos ver físicamente al fenómeno este. Bueno, ahora hemos conectado el osciloscopio, un canal al oscilador en onda media, que pertenece el trazo este, en la modulación de amplitud, y el otro oscilador, el pequeñito este, pues lo tenemos en frecuencia, en modulación de frecuencia. Vamos a apagar un poco las luces, porque hay mucha luz aquí, y ahora no se aprecia muy bien. Si espero el remedio que la enfermedad. Bueno, lo dejaremos así, que creo que es cuando se ve mejor. Pues como os decía, aquí podemos apreciar las dos diferentes señales. Vamos a ver si la podemos parar. Esta es la modulación de amplitud, que veis que está modulada
en amplitud, esto es una señal fija. Y la modulación de frecuencia. ¿Veis las dos diferencias que hay que decíamos cuando hablábamos de los dos sistemas de modular una onda de baja frecuencia? Si os fijáis, pondremos esto en marcha, si variamos, ahora vamos a variar la amplitud de la señal. Vamos a variarla, veréis que varía. ¿Dais cuenta que va variando? Y si cambiamos de onda, pues más aún. Estamos en onda larga. O sea que aquí lo que nos varía es la amplitud. Y la otra, ahora se ha ido la pinza de aquí, del osciloscopio. Voy a ponerla. Y la frecuencia, pues 3/4 de lo mismo. Si variamos, pues variamos la amplitud. Y si variamos la frecuencia, pues nos varía la frecuencia también. O sea que... Y estos son los dos tipos de ondas que hay actualmente en la radiodifusión. La AM, que llaman modulación de amplitud, y la FM, o MF, que es modulación de frecuencia. Y ahora vamos a ver un diagrama bloques de cómo son los transmisores de AM de momento, y porque lo de la modulación de frecuencia lo dejaremos para próximos capítulos. Aquí tenemos los dos esquemas en bloques de los dos transmisores, tanto de MA como MF. O sea, como veréis aquí, el micrófono, la señal que da el micrófono, es preamplificada por el preamplificador de baja frecuencia. Y de aquí pasa al modulador, que la modula. Y por otra parte, aquí hay el oscilador de radiofrecuencia, que pasa a través del preamplificador de radiofrecuencia, y aquí se junta la radiofrecuencia y la señal modulada. La amplifica el amplificador final de radiofrecuencia y la envía a la antena de transmisión. Y la transmisión en MF o frecuencia modulada es aún más fácil, se evita un paso. El micrófono de la señal pasa al modulador, que la modula, pasa al oscilador de radiofrecuencia, aquí al preamplificador de radiofrecuencia y al modulador final de radiofrecuencia y a la antena transmisora. O sea que estos son los dos sistemas de transmisión que hay en modulación de amplitud y modulación de frecuencia. Esto es cuando transmite, pero a nosotros lo que nos interesa es a la hora de recibir, porque aquí hay dos antenas, siempre habrá dos antenas. O sea que una antena emisora y una antena receptora. Esta transmite y esto, como ya está en el aire, esta recibe. O sea que lo que nos interesa ahora a nosotros es ver cómo recibimos la señal de radiofrecuencia y la podemos descodificar para que sea audible. Como hemos visto antes en los transmisores, los sonidos son transformados en señales de baja frecuencia, con los cuales se modula una señal de radiofrecuencia que se envía a la antena que irradia las ondas electromagnéticas.
Para poder recibir el mensaje de dichas ondas hay que hacer en sentido opuesto todas las operaciones que antes había hecho el transmisor. Y eso es precisamente lo que hace los receptores. Encontramos que los mismos elementos de los receptores sirven para las recepciones de emisores tanto en modulación de amplitud como en modulación de frecuencia. El primer elemento de un receptor es la antena receptora. Cuando el campo magnético irradiado por el transmisor llega a dicha antena, se le induce una señal de radiofrecuencia que tiene el mismo curso que cuando habíamos visto antes las modulaciones de amplitud o de frecuencia. Pues como decíamos, cuando recibe la señal que irradia un campo magnético, la antena receptora, al ser alcanzada por dicho campo, la transforma de nuevo en una señal de radiofrecuencia. Normalmente se hallan en funcionamiento numerosas transmisiones o emisoras, cada una de las cuales irradia su propio campo electromagnético, con una frecuencia característica de cada transmisor o de cada estación de radio. En la antena receptora, por lo tanto, se inducen innumerables señales de radiofrecuencia, o sea que recibe infinidad de emisoras, cada una de las cuales posee una frecuencia determinada, distintas de las demás. Habrá pues que elegir entre todas esas señales que recibimos a la antena, a ver cuál queremos seleccionar. Entonces, la misión esta la realiza el selector, que también se llama, lo llaman a veces, bueno, selector o sintonizador, lo podríamos llamar aquí también. Sintonizador. Selector o sintonizador, que sigue inmediatamente a la antena receptora. O sea, este nos selecciona la emisora que queremos recibir. O sea que proporciona una señal de radiofrecuencia únicamente a la frecuencia de la emisora que deseamos recibir, eliminando así todas las demás que transmiten en frecuencias distintas. En este caso, cuando hemos seleccionado la emisora que queremos, decimos que está en sintonía. La amplitud de señal de radiofrecuencia obtenida por el selector es demasiado pequeña, porque pensad que aquí llegan señales de milivoltios, o sea que muy pequeñas. Pues como decíamos, es demasiado pequeña para poderla manipular y utilizarla convenientemente. Por esta razón, ha de amplificarse mediante un amplificador de radiofrecuencia. Cuando está amplificada, esta señal nos pasa al demodulador o detector. Este elemento se cuida de la demodulación, que es la operación inversa, si os acordáis, cuando vimos los transmisores, que la señal de radiofrecuencia era modulada en amplitud. O sea que aquí la demodulamos, o sea, o detectamos. Con una señal de baja frecuencia que posee el mismo curso de la señal de baja frecuencia indicada, o sea que todas las características de la modulación. Aquí ya tenemos a la salida del modulador, ya tenemos la señal en baja frecuencia, pero muy baja, no la podemos utilizar por altavoz. Entonces la preamplificamos con el preamplificador de baja frecuencia y la pasamos al amplificador final de baja frecuencia, que aquí ya sale
bastante amplificada para podernos activar el altavoz y poder oír lo que se había hablado en el transmisor. Y esto es así en grandes rasgos lo que es un receptor de modulación de amplitud. Bueno, esto es un esquema por bloques, como es lógico. Ahora iremos detallando, a medida que avance el curso, iremos mirando cada bloque, cómo funciona y qué particularidades tiene, en fin. Pero eso ya lo iremos avanzando a medida que vayamos ampliando conocimientos. Vamos ahora a iniciar el montaje de la parte eléctrica del receptor. Lo haremos en dos etapas. Vamos a montar ahora solamente la etapa final, o sea, el amplificador de baja frecuencia. Porque si no montamos esta etapa, no podemos comprobar y explicar cómo funciona el triodo y el pentodo, cuyas características tenemos aquí. Es el EL84, que es un pentodo de salida, de potencia, está alimentado a 6,3 voltios, velocidad anódica de 250, en fin, todas las características, y el patillaje, que nos servirá como referencia. Esta serie Noval, como decimos antes, y bueno, esto como siempre lo dejaré en la información técnica. Y aquí pues, como he dicho, vamos a hacer los conexionados eléctricos de toda esta parte remarcada en amarillo, que es la sección que corresponde al amplificador de baja frecuencia, porque como he dicho antes, para poder explicar cómo funciona y hacer las comprobaciones oportunas, necesitamos tenerlo montado. O sea, vamos a hacer las conexiones eléctricas siguiendo el esquema y comprobaremos que funciona y lo dejaremos apartado sin entrar en detalles de funcionamiento que será en la próxima lección. Pues bueno, vamos allá. Para ello necesitamos un condensador de 2K cerámico, uno de 0,01 microfaradios, uno de electrolítico de 22 microfaradios, 25 voltios, y una resistencia de 130 ohmios, o sea que lleva solamente 4 componentes. Prepararemos el estaño y el soldador. La pondremos, vamos a ver dónde nos interesa más ponerlo. Esta podría ser la de radiofrecuencia. Sí, nos interesa ponerla aquí atrás. Pues con este zócalo vamos a hacer las conexiones de esto. Esto hay que manejarlo con cuidado para no doblar los componentes. Los condensadores variables siempre cerrados, como hemos dicho en reiteradas ocasiones. Y a ver cómo lo podemos colocar para aquí. Así está, creo que es la mejor manera que puede ir. A ver si le ponemos algo por aquí atrás. Esto es demasiado grande. Esto irá bien, así no toca nada. Bueno, pues vamos a mover esto un poco para ver si podemos enfocar esto bien para que veáis cómo hacemos las conexiones. Esa imagen que hay ahí atrás, no sé si veis que es el monitor que tengo yo para ver qué es que estoy grabando. Así me imagino que lo podréis apreciar. Pues nada,
Me molestará un poco la luz esta tan cerca, pero bueno. Pues ya vamos para allá. Lo primero que haremos será pues coger el esquema, ponerlo aquí y empezar. Cogeremos los rollitos de cable y vamos a empezar. Empezaremos, pues, como he dicho, siguiendo el esquema, empezaremos a montar el circuito. Empezaremos por el filamento y transformador, la corriente nódica. Pues ya tenemos todo el cableado hecho y los componentes montados cada uno en su sitio. Ahora lo que haremos será probarlo y que esté todo correcto y que funcione sin preocuparnos del porqué, porque como he dicho antes, esto ya lo miraremos en otras lecciones, porque antes tenemos que hablar de cómo funcionan los triodos y los pentodos, porque si no, no vamos a saber por qué funciona esto y por qué amplifica. Pues nada, otra cosa también quería comentaros sobre esto. Bueno, aquí veréis que hemos quitado el transformador de radiofrecuencia porque no hacía más que estorbar, y como no lo vamos a necesitar, pues ya lo pondremos. Y otra cosa quería decir, que esto está puesto así porque yo tenía esto ya agujereado, pero podéis poner, hacerlo en el orden que queráis, como os convenga mejor y como mejor os guste. Yo lo he hecho así porque, ya te digo, lo tenía así en la chapa ya agujereada. Pues nada, vamos ahora a conectar, poner la corriente nódica y a ver qué nos depara. Bueno, pues ya tenemos conectado el alimentador anódico y el receptor, la tapa de potencia. Hemos puesto un puente, dos otros puentes, uno de la tensión anódica, uno de la tensión de filamentos y uno a masa. Y hemos conectado el altavoz exterior. Y ahora lo que haremos será conectar el oscilador modulado aquí en baja frecuencia, atenuado bastante porque esto me imagino que va a pitar lo suyo, y conectaremos el oscilador modulado a una pinza masa, como es lógico. Pondremos el voltímetro a la corriente anódica y le daremos tensión. A ver qué sucede. Bueno, que ya la tensión ya sube a toda pastilla. A medida que caliente la lámpara irá bajando, como es normal. A 300 está un poco alto, 300 voltios. Bueno, y ahora lo que haremos será primero, antes de nada, pues mirar el altavoz a ver si suena. No sé si lo apreciáis, muy flojito, pero suena. Porque ahora ponemos la señal directa al altavoz, o sea que esto suena. Bueno, pues ahora lo que haremos será ponerla a la entrada del potenciómetro, con el volumen al medio. Vamos a ir dando el volumen. Yo no sé si lo podréis ver o no, pero si ponemos si lo vemos en el esquema, la punta de prueba la ponemos en la rejilla, que es lo mismo que al condensador este. O sea que esta es la entrada del condensador, esto es el condensador de acoplo. Aquí por aquí viene la señal de baja frecuencia, pasa por el potenciómetro que regula el volumen
y va a la reja control, o sea que lo ponemos aquí, a la entrada del C5, del condensador C5, este de aquí. Aquí exactamente le ponemos la señal y nos tiene que tirar según el volumen que le demos. Este condensador es este azul de aquí. Vamos a ir dándole volumen. O sea, aquí ya tenemos la tapa amplificadora de potencia que nos funciona correctamente. Tenemos la tensión anódica un poco alta. Habría que rebajarla de algún modo. Pero bueno, esto como... El problema está en que el transformador este es de 350 voltios y tenía que ser de 250 para ir bien. O 300 como mucho. Y como no tenía, le he puesto este de 350. Por esto he subido la tensión. Pero bueno, esto si tuviese que funcionar horas y horas, pues la lámpara se gastaría bastante más a prisa, pero como es una cosa experimental que la vamos a usar muy poco tiempo, pues tampoco no tiene mucha importancia. Pero miraremos a ver si la podemos bajar un poco. Pues nada, hechas las pruebas, ya desconectamos esto y ya veis que esto funciona perfectamente. Pues ya está. Ahora en la próxima lo vamos a aparcar todo esto, en la próxima lección, ya cuando ya hemos hablado del triodo y del pentodo, que sabemos cómo funciona, ya vamos a comentar todo el circuito porque funciona, en este caso la etapa amplificadora de baja frecuencia, y luego ya montaremos la parte de radiofrecuencia y también la explicaremos. Pues a partir de esta lección ya no vamos a hacer más ejercicios, porque ya lo que teníamos que saber y comprobar creo que ya lo tenéis o teníais que tenerlo claro, porque ahora ya vamos a ver temas que no necesitan ya de estas preguntas y respuestas. Más que nada era tener los conceptos básicos bien definidos. O sea que a partir de ahora ya no habrá, el apartado de ejercicio ya no lo haremos.